Hoy vamos a charlar principalmente de algo que les preocupa a todas las nuevas generaciones, que es el bokeh. Bokeh. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con el bokeh? La profundidad de campo. Entonces vamos a tocar una serie de ítems donde yo le voy a dar una serie de consejos para que ustedes, con su objetivo de kit, con su lente kit, el más barato, ese que no tiene tanta apertura, que les da tanto trabajo en condiciones de poca luz, puedan sacarle el mayor bokeh o el mayor desenfoque posible en el fondo. Cábala mediante, remera roja, volvemos al parque para volver a hacer videos interactivos, videos didácticos, videos de práctica, videos de ejemplos, videos de trabajo. Bien, ¿cómo andan, gente? Fotopelado los saluda nuevamente aquí desde la ciudad de Córdoba, reportándonos desde otro parque, en este caso acompañado, vení por favor, vení, no tengas vergüenza. Acompañado por Sofi, les presento a Sofi, la más chiquita de la familia. Hola. Bueno, Sofi es una fotógrafa potencial extraordinaria, se está preparando de chiquita, por supuesto le gusta, y hoy va a oficiar de modelo. Hoy básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hoy vamos a charlar principalmente de algo que les preocupa a todas las nuevas generaciones, que es el bokeh. Bokeh. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con el bokeh? La profundidad de campo. Entonces vamos a tocar una serie de ítems donde yo le voy a dar una serie de consejos para que ustedes, con su objetivo de kit, con su lente kit, el más barato, ese que no tiene tanta apertura, que les da tanto trabajo en condiciones de poca luz, puedan sacarle el mayor bokeh o el mayor desenfoque posible en el fondo. Esperen que voy a sacar el foco automático, porque si no la cámara me vuelve loco, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con el bokeh, vamos a trabajar con el desenfoque. Para eso, ¿sí?, tenemos que repasar ciertas cuestiones, ¿sí?, que tienen que ver con cómo se amplía o se reduce la profundidad de campo. Recuerden que la profundidad de campo es el área de nitidez, ¿sí?, la franja de nitidez que está perpendicular a la cámara, donde todo lo que esté dentro de esa franja va a estar nítido hasta que lo que esté en el punto focal va a estar perfectamente en foco, ¿sí? Todo lo que esté fuera, ya sea por delante o por detrás, va a permanecer desenfocado. Bien, saben ustedes que la profundidad de campo se logra principalmente, una de las razones por la que nosotros obtenemos menor profundidad de campo, lo que nos va a permitir percibir un desenfoque mayor en el fondo y adelante, es la apertura del diafragma. Pero la apertura del diafragma es una de las variables de esta ecuación, ¿bien? Porque en esta ecuación tenemos otras variables. Primero la distancia focal, ¿sí?, la apertura del diafragma, la distancia a la que nosotros nos vamos a ubicar de nuestro sujeto y la distancia a la que se encuentra nuestro sujeto del fondo. Bien, entonces nosotros sabemos que cuando tenemos una óptica con poca apertura, lo que pasa es que tenemos cierta limitante a la hora de trabajar con la profundidad de campo más reducida, porque sabemos que la apertura, por ejemplo, de un objetivo de kit que trabaja en 3.5, 5.6, vamos a poner por caso el 18-55, que es el que la mayoría de ustedes tienen, no nos permite. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Jugar con las otras variables. Bien, entonces, primer tip para sacarle el mayor bokeh posible a tu objetivo de kit. Bien, trabájalo en la focal más larga que tenga tu objetivo. Si es un 18-55, vas a llevar el zoom a 55 milímetros y vas a trabajar en 55 milímetros. Eso te va a permitir, por las características de esa focal 55 milímetros, minimizar la profundidad de campo y lograr un mayor desenfoque del fondo. Punto 1. Punto 2, vamos a trabajar en este caso en la máxima apertura. Saben que yo no lo recomiendo normalmente cuando hablamos de que estamos buscando la nitidez, pero en el caso práctico del día de hoy estamos buscando el desenfoque del fondo. Bien, entonces a los efectos prácticos siempre vamos a buscar la mayor apertura, ¿sí? En el caso del 18-55 o este 18-105 o el 18-140, que son objetivos de kit,
vamos a buscar la máxima focal y vamos a buscar la máxima apertura. En este caso, en la focal máxima, por ejemplo, el 18-55, vamos a tener 5.6 y en este también, este es el 18-105 de Nikon. Bien, entonces ya tenemos apertura máxima, focal máxima. Bien, ¿qué nos toca hacer ahora? Ahora nos toca el tercer paso, que es acercarnos lo más que podamos al sujeto. No le vamos a hacer un plano acá en la nariz, ¿sí? Pero nos vamos a acercar lo suficiente como para trabajar planos medios, ¿sí? Retratos más de planos medios, primeros planos, planos cortos, para que al acercarnos al sujeto tengamos menor profundidad de campo y el fondo salga un poquito más cremoso. Y la cuarta opción, ¿sí? La cuarta variable que vamos a tocar en este caso es la distancia del sujeto al fondo, ¿sí? Mientras más lejos esté el fondo o las formas del fondo del sujeto, más desenfocado se va a ver. Entonces, si nosotros paramos a nuestro sujeto a 10 centímetros de una pared, lo que va a pasar es que esa pared o ese arbusto o lo que tengamos detrás va a estar desenfocado. Bien, entonces ahora voy a proceder a hacer una serie de fotos con Sofi y vamos viendo el making of y después se las voy a ir dejando en pantalla y vamos a cerrar esta charla en el estudio porque ya se nos está yendo la luz. Gente, vamos a proceder a hacer las primeras fotos con Sofi. Bueno, el encuadre no está tan bueno, disculpen, yo estoy chicato, esa pantallita es muy chiquita. Ven y Sofita. Vamos a hacer las primeras fotos con Sofi. Voy a primero trabajar en 18 milímetros, ¿sí? Con la apertura máxima y vamos a verla en pantalla cómo queda, ¿sí? Entonces de ahí vamos a pasar a la focal que nos interesa en este caso. Bien, como van a ver ustedes en pantalla, tenemos a Sofía y tenemos al fondo totalmente enfocados. ¿Sí? Sofía y el fondo están totalmente enfocados. Bien, vamos a llevar la focal a 55 milímetros. Y yo me voy a poner lo suficientemente lejos para ver qué es lo que pasa con el fondo. Como ven, tenemos un poco de desenfoque en el fondo, pero lo que nos está pasando es que esa valla que tengo de fondo no está lo suficientemente lejos, entonces no se ve lo suficientemente desenfocado, aparte de que yo estoy demasiado lejos. ¿Sí? Entonces vamos a buscar acortar el plano, me voy a acercar un poco más a ella y vamos a continuar. Tenemos el micrófono. Ya tenemos un poquito más de desenfoque, a ver si me acerco un poquito más. En 55 milímetros ya el desenfoque es brutal. Bien. Bueno, gente, vamos a pasar al estudio, vamos a probar estas fotos cómo quedaron en Lightroom y ahí les sigo contando un poquito más. Bueno, estamos de vuelta aquí en el estudio. Esto de sincronizar exteriores e interiores es medio raro. Pero bueno, vamos a proceder a echarle un ojo a estas fotos que hemos estado sacando hace un rato en el parque. Bueno, a lo largo de los años, los fabricantes más reconocidos de equipos fotográficos, ¿sí? No viene al caso nombrarlos a todos ahora, se han especializado no solo en el desarrollo de maquinaria, en aquel momento ahora ya es tecnología, pero en aquella época la tecnología era mecánica, máquinas de fotos, cámaras de fotos, sino también en la investigación y el desarrollo de los elementos ópticos, ¿sí? Que logren mayor nitidez, mayor distancia focal, es decir, la mayor amplificación de una imagen, mayor calidad, mayor resolución, menos defectos. Entonces empieza, junto con la fotografía, la ciencia de desarrollar elementos ópticos que estén a la altura de la fotografía profesional. Y así
sucesivamente con el correr de los años, los distintos fabricantes fueron desarrollando ópticas de las que se imaginen, ópticas con tilt, esféricas, anamórficas, gran angulares, telefoto, telescópicas, microscópicas, normales, es decir, una gama impresionante de ópticas. Bien, cuando la fotografía empieza a estar al alcance de todo el mundo, ¿sí? Se empezó a estandarizar el uso de ópticas muy gran angular y muy pequeñas para cámaras portátiles. Por ejemplo, este tipo de cámaras eran cámaras de viajeros. Si bien esta es una FIFA Sport de lujo, es Dacora la marca alemana. Este tipo de cámaras tenían la particularidad de trabajar en formato completo, pero en formato medio, aunque trabajaran en formato medio, eran cámaras con ópticas bastante deficientes. ¿Por qué? Porque estaba estandarizado para el usuario promedio, que no buscaba grandes resultados en la fotografía, sino que la cámara con cierta nitidez, con una nitidez aceptable, captara momentos. Cuando la fotografía empieza a ganar lugar entre aficionados a la fotografía, que ya comienzan a hacerse aficionados de dominar la técnica, los fabricantes, así como empiezan a fabricar cámaras de un rango de precio accesible, pero con ciertas prestaciones que ya se podrían considerar como dentro del mundo profesional, se encuentra con una dificultad, que el usuario promedio no tenía a su alcance la capacidad de comprar objetivos o lentes dedicados para un fotógrafo profesional. ¿Sí? Tengan ustedes en cuenta que los lentes más luminosos, los de mayor apertura, son objetivos más caros porque su construcción, su calidad óptica requiere de una precisión, un nivel y unos materiales mucho más específicos y más caros. Entonces, los fabricantes se dan a la tarea de decir, bueno, vamos a fabricar, sobre todo con la fotografía digital, y ya pasó con el último tiempo, ya con las cámaras de carrete que traían autoenfoque y todo eso, había que simplificarle la vida al usuario amateur, al usuario, digamos que no era profesional, pero que sí conocía el mundo de la fotografía. Entonces se empiezan a fabricar lo que son objetivos de kit, ¿sí? Eran objetivos con una nitidez aceptable, con una construcción mucho más simple y de menor calidad, muy livianos, muy prácticos, muy pequeños, ¿sí? Y muy baratos. Entonces la fotografía, para el que se iniciaba, empezó a ofrecer estas ópticas de kit que para mí son herramientas ópticas muy buenas, muy útiles, y que a lo largo de los años yo he sabido sacarle el jugo, y siempre voy a aconsejarles a ustedes que le saquen el jugo. Por ejemplo, 1989 AF Nikkor 3570, objetivo de kit que salía con la Nikon FM1, DX EDIF Aspherical 67 milímetros 1870, también de Nikon. Recuerden que yo soy usuario de Nikon. Este objetivo ya es un poco más moderno, es de inicio de los 2000, un objetivo de kit. Como ustedes verán, ahí no van a poder apreciar el peso, pero con respecto al 1855 y otros objetivos más modernos, estos eran pesados y robustos, porque aún conservaban algunas cuestiones de la construcción de la vieja época, ¿sí? Hasta que llegamos a nuestros días. Acá, por ejemplo, tengo un 18-105. Este objetivo es muy versátil, si bien yo reniego mucho con su calidad porque tiene un punto dulce que es importante trabajar en él, es muy versátil. Y este es un objetivo de kit que, al igual que el 18-55, uno al adquirir un equipo hoy puede comprarlo con el kit del equipo. Tenemos 16-50 en Sony, tenemos 17-50, 18-55 en la línea mirrorless de Nikon, en la línea R de Canon, es decir, en todas vamos a encontrar una línea de objetivos de kit. Bien, vamos al kit de la cuestión, ya que estamos con los objetivos de kit. El kit de la cuestión es que, a diferencia de un objetivo que no es un objetivo de kit, pero sigue siendo un objetivo muy barato, como puede ser un 50 mm 1.8, tenemos el 1.4, tenemos el 35 1.8,
Y de ahí para arriba, 85 milímetros 1.8. Todos esos objetivos son muy luminosos, tienen una gran apertura y nos permiten trabajar con una profundidad de campo muy reducida, lo que hace que nuestras fotos tengan un bokeh, un desenfoque cremoso y encantador en el fondo y nos permite despegar al sujeto. Entonces, una de las razones por las cuales nosotros empezamos a hacer retratos porque vemos esas fotos con el fondito desenfocado y a diferencia de un celular nos dicen no, eso se puede lograr con una cámara. Entonces nos compramos nuestra primera cámara con su objetivo de kit 18-55, 18-70 y nos damos cuenta que la apertura máxima es de 3.5, 4.5, 5.6 y nos damos cuenta que esa apertura está casi 2 pasos por debajo de la apertura máxima que nos permite ese bokeh. Entonces cuando vamos a sacar la foto nos encontramos con que las fotos no tienen ese desenfoque que nosotros queremos. Pues bien, para eso está Fotopelado, señores. Como le dije en el inicio del video, no desesperéis, no se vuelvan locos, que acá vamos a develar un par de secretitos y vamos a abocarnos a la tarea de analizar las fotos que hicimos con Sofía en el parque. Bien, voy a compartirles pantalla. Acá iniciamos con Sofía. Sí, bueno, acá les pasé un reductor de ruido a las fotos porque disparé así nomás, había trabajado con un ISO de 1000 y tenían mucho ruido, bueno, quería que se apreciaran un poco mejor. Bueno, yo les comenté que una de las principales variables que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de buscar un fondo desenfocado, una de esas variables, ¿sí?, es la distancia focal. Bien, mientras más corta sea la distancia focal, es decir, mientras nuestro objetivo más angular sea, ¿sí?, va a tener mayor profundidad de campo. Entonces, un objetivo que 18-55, al cual nosotros estamos trabajando en 18 milímetros, en este caso es un 18-105, fíjense que aún con la apertura máxima de 3.5 de diafragma, Sofía está en foco, pero todo lo que está por delante está en foco y todo lo que está por detrás está apenas desenfocado. Es decir, tenemos detalle en todo, todo está nítido. Entonces, si nosotros estamos buscando un fondo desenfocado, lógicamente con un objetivo de kit no vamos a trabajar en la distancia focal más corta porque lo que vamos a conseguir es esto, una foto de celular. Los celulares tienen lentes de 11 milímetros, de 15 milímetros, entonces bueno, básicamente lo que vamos a estar logrando es eso. ¿Sí? Yo tomé esta foto de referencia para que viera. Otra de las variables es la apertura del diafragma. Siempre vamos a buscar la máxima apertura. Y ustedes me dirán, pelado, pero si yo estoy en el objetivo de kit y lo llevo a 55 milímetros, lo que va a pasar es que voy a tener 5.6 F de apertura. Perfecto, vamos a trabajar con F 5.6 y vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Entonces, llevamos la focal a lo máximo que podemos. ¿Por qué? Porque a partir de 50 milímetros nosotros ya estamos trabajando con un ángulo de visión normal y es un tipo de focal que ya nos permite comprimir planos, ¿sí? La compresión de los planos, es decir, cuando se ve el fondo, el sujeto y lo que está delante comprimido, y una menor profundidad de campo y nos logra un efecto de desenfoque, un desenfoque del fondo mucho mayor. Vamos a la siguiente fotografía. Acá, como ven, yo utilicé 58 milímetros, bueno, yo dije 55, lo usé en 58, más o menos para que vean. Una foto de cuerpo entero, le corté los pelos. Sofi, te corté los pelos acá arriba, mi amor, perdón, hijita. Y van a ver ustedes, a diferencia de la fotografía anterior, perdón, esta no era, esta. A diferencia de la fotografía anterior, fíjense que primero acá las líneas ya no se deforman, acá sí, porque ya tenemos la deformación del lente, que es un gran angular. Y fíjense el fondo. Vamos a ver, ampliar sobre estos chicos que están sentados acá. Ahí los tenemos desenfocados, pero fíjense que cuando nosotros aumentamos la distancia focal y lo llevamos a 55, 58 milímetros, el nivel del desenfoque aumenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque al aumentar la distancia focal, la profundidad de campo, que ya les expliqué lo que es, se reduce. Entonces nos permite tener un fondo menos nítido. Entonces, si ustedes ven, ya hay una compresión entre ella y el fondo, inclusive el fondo ya se desenfoca un poquito más, aunque todavía no está dentro de los parámetros que queremos. Bien, la siguiente foto
tenía que ver con acercar un poco el plano. Yo les dije que otro de los factores que influyen en el bokeh y en la profundidad de campo es la distancia a la que nosotros estamos de nuestro sujeto. Si nosotros alejamos a nuestro sujeto o nos alejamos a nosotros de nuestro sujeto, la profundidad de campo va a variar y va a aumentar, entonces todo lo que esté detrás va a estar más nítido, ¿sí? Entonces, la otra opción que yo les dije era acercarnos a nuestro sujeto. Entonces nosotros tenemos nuestro objetivo de kit, lo ponemos en 55 milímetros con la apertura máxima, sacamos la fotografía y buscamos acercarnos lo más que podamos al sujeto. Entonces vamos a tener que tratar de resolver nuestras fotografías, ¿sí?, con planos más cortos, primeros planos, planos medios, plano de detalle, ¿sí? Hay una cosa que tienen los objetivos de kit, sobre todo en Nikon el 1855 de las gamas, la última y la anterior, es que tienen una distancia de enfoque de 28 centímetros, es decir, no llega a ser un objetivo macro, pero te permite acercarte muchísimo, inclusive para hacer planos de detalles, así que eso es una ventaja. Entonces, volvemos acá. Fíjense que acá llevé a Sofi a un plano medio, ¿bien? Y acá vamos a hacer la comparación. La tengo a Sofi en un plano medio. Obviamente que la composición en esto no, en este ejercicio que estamos haciendo hoy no influye mucho. Pero bueno, vamos a ver acá. Fíjense, vamos a ver este yuyito, este pastito de acá. Fíjense que acá era un plano entero en 58 milímetros y acá es un plano medio. Fíjense cómo cambia. Acá todavía tenemos detalle de las líneas de estos pastitos, de estas plantitas que hay acá, y acá ya lo tenemos casi en bokeh, ya lo tenemos casi desenfocado. Bien, entonces funciona, está bueno que sepan estos consejos para que puedan sacarle jugo a su objetivo de kit y lograr ese bokeh. Porque muchas veces hay clientes que dicen, ay, a mí me gustan las fotos con el fondo borrosito, viste que la gente usa esa palabra como borrosito, bueno. Entonces podemos aprovechar usando estos trucos si no tenemos un 50 milímetros o un 85 o cualquiera que tenga una distancia focal larga o una apertura muy amplia. Fíjense la diferencia. Vamos acá a los pies de esta chica que está con el perrito, la de cuerpo entero, y miren acá. Ya directamente acá todavía tenemos formas, vemos el culito del perrito. Y acá ya no sabemos si es perro, si es perra, bueno, ya tenemos un buen desenfoque. Entonces fíjense ustedes, acercándonos 50 centímetros más, lo que ganamos de desenfoque. Bien, entonces ahora ¿qué pasa si nos vamos a jugar con un primer plano? Voilà, tenemos bokeh, entonces se puede conseguir el bokeh. Que bokeh no es una palabra francesa, es bokeh, es una palabra japonesa y si no me equivoco significa círculo, esfera o una cosa así. Bien, tenemos el bokeh. No será el mismo bokeh que vamos a tener, por ejemplo, acá, que esto lo saqué con un 50 milímetros, ¿sí? Y fíjense a la distancia en la que yo estoy de ella y tengo un bokeh bastante pronunciado, pero tenemos bokeh, chicos, miren. Tenemos bokeh con el objetivo de kit. Acá trabajé en 58 milímetros, acorté la distancia, ¿sí? Y fíjense que yo la cambié de posición. Acá yo la tenía en una posición a Sofi donde el fondo, que es esa planta y esas rejas, estaban más o menos a 20 metros, ¿sí? Y ahí entra en juego la otra variable que yo les mencionaba. La distancia del fondo, del sujeto al fondo, también va a influir en el bokeh. Mientras más lejanos estén los elementos del fondo, más desenfoque vamos a tener. Entonces yo no solo que tenía el diafragma en su máxima apertura, no solo que tenía la focal más larga que podía, o simulando el 18-55 en ese caso, sino también que me acerqué a ella lo más que pude, porque acercándonos al sujeto logramos mayor desenfoque del fondo, y aparte cambié la posición de ella y puse de fondo un fondo más lejano, el parque en toda su profundidad. Y fíjense la compresión de planos que tenemos y el desenfoque que tenemos, que es muy agradable. No llega a ser, obviamente, un desenfoque de un objetivo con una apertura de 1.4, 1.8, 1.2, pero sin embargo,
tenemos claramente nuestro sujeto destacado del fondo, nuestro sujeto en foco y el fondo totalmente desenfocado. Fíjense qué linda foto, simplemente haciendo algunos ajustecitos y algunas cositas para lograr ese efecto. ¿Qué pasa si nos acercamos aún más? Bueno, ya logramos a esta distancia tener el mismo desenfoque que podemos tener con un 50 milímetros acá, ¿ven? Acá con un plano medio a 1.8 pude lograr ese fondo desenfocado. Obviamente con ella, para lograr ese mismo tipo de desenfoque, tuve que trabajar en 62 milímetros, un poquito más, 5.3 la apertura, pero me tuve que acercar mucho más a ella y poner un fondo mucho más lejano. ¿Se puede lograr? Sí. Sí se puede lograr. Tengan en cuenta en postproducción cuando trabajan ustedes el desenfoque forzado del fondo, cuando lo trabajan como un elemento. Si cuando ustedes tienen una foto de un plano general sacado con una focal de 35 milímetros o menos, busquemos de que ese fondo no desenfocarlo ni forzar bokeh ni forzar desenfoque en Photoshop porque se ve poco real, ¿sí? No es realista que una foto tomada con un gran angular de 18 milímetros, ¿sí? En un plano general tenga un fondo con bokeh, puede tener algo de desenfoque, ¿sí? Entonces hay que ser cuidadosos en eso. Bueno, fíjense acá a 62 milímetros, acercándome lo más que pude. Fíjense cómo tenemos la forma del bokeh, que no es otra cosa que la forma de la apertura del diafragma. En el centro, hacia el centro de la foto, se van a ver círculos perfectos y a medida que nos vamos alejando del centro se van a empezar a ver como óvalos, ¿no es cierto? Por la posición o la perspectiva en la que entra la luz. ¿Estamos de acuerdo, gente? Para que después no digan que yo tengo el canal solo para hablar gansada, solo para colgarme y filosofar, sino que también tenemos el canal para charlar de cosas que son fundamentales y que nos pueden servir en nuestro día a día. Así que si llegaste hasta acá, si te gustó este video, si te gusta el canal de Fotopelado, dale un me gustón enorme acá abajo a este video, dale un like, suscríbete al canal y activa las campanitas y las notificaciones para que en breve puedas estar al tanto de todo el contenido que estamos preparando para este 2025. Muchas gracias por estar del otro lado, les mando un abrazo enorme y nos vemos la próxima. Saludos.